Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie GL Dagger. Hola Kai, ¿quién eres? Somos sobrinados de la teniente Guayo. Ella nos envió para llevarte a la casa por razones de seguridad, ya que el señor Guayo y su padre ahora están prófugos de la justicia. ¿Y cómo saben dónde estaba? Su padre le dio la dirección a la señorita Dean. Kai escuchó con sospecha la respuesta de los sobrinados de Guayo, no confiando fácilmente. Después de engañar a Guaso para que confiara en ella, se infiltró en la granja Navaná y luego obtuvo información secreta sobre las dos personas y se las entregó a Dee, ya que quería aprovechar la oportunidad que tenía para hacer algo bien por una vez. Ella pensó que a toda altura los Majatanacón lo sabían y ella estaba huyendo y que Guaso probablemente sabía que ella era una traidora. Salgamos de aquí, señorita, síganos. Está bien. ¿Qué pasa, Kae? Te pusiste pálida. Guaso dijo con los dientes apretados después de aprovechar el momento para impactar contra los dos subordinados, eliminando cualquier posibilidad de ayuda para Kae. Si estás tan llena de ira, ven entonces elimíname, dijo Kae. Eliminarte aquí sería demasiado fácil. Incluso si falleces no será divertido. Prefiero usarte antes de que fallezcas y vea a la persona que amas que fallezca frente a ti. No le hagas nada a ti. Ya ni siquiera tendrás aliento para hablar. Pero aún la amas, ¿verdad? Es tan patético. Tú, la traidora, te atreviste a traicionarme. Y ahora haré que tu vida sea una tortura. Ahora no tengo miedo de nada, dijo Guaso. El hombre levantó lo que tenía en la mano y le dio un golpe en la cara, provocando que su cabeza girara por la fuerza del impacto, mientras brotaba un líquido rojo de la herida que se había hecho la joven. Kai parecía desafiante, burlándose, como si ya no tuviera miedo a desaparecer. Llévele al auto. Después de que la use un poco, dejaré que usted se divierta con ella. Teniente Guayo, no hemos podido comunicarnos con nuestros hombres. Las últimas noticias que hemos encontrado es el coche de los delincuentes que estaba aparcado en el bosque junto a la carretera, pero no hemos encontrado a nadie. Ahora el jefe de policía está organizando una amplia búsqueda en los alrededores, ya que tememos que los delincuentes puedan intentar huir a otro país. Guay escuchó el informe del subordinado que la acompañó en Chiang Mai. Después de enviar más hombres para proteger la granja Serra, al enterarse de la fuga de los dos, padre e hijo, se dirigió de inmediato a las coordenadas proporcionadas por el jefe de seguridad, el tío Clay, y ordenó a los demás subordinados que avanzaran en la búsqueda para asegurarse de que los hombres de Guaso no llegaran antes que ella y se llevaran al importante testigo. Hemos llegado al lugar, manténgase alerta, sargento. La teniente se preparó para la operación de búsqueda, acelerando al ver el auto de los subordinados estacionado frente a la casa, y pronto encontró a una persona que había fallecido, mientras que la otra persona estaba gravemente herida, pero todavía lo suficientemente consciente para decir algo. Sargento, llame una ambulancia para llevar al herido. Guaso tomó el testigo, qué vergüenza. La teniente, ahora alerta, corrió de regreso al auto y comenzó a conducir a gran velocidad. Esperaba que las cosas no sucedieran como temía, de lo contrario el próximo destino de los criminales que estaban evadiendo la captura probablemente sería la granja Serra, donde tenía gente importante allí. Hemos caído en una trampa. Dean, ¿qué fue ese sonido? Parece como si alguien hubiera impactado. Dean abrazó a Rose, quien esperaba ansiosamente el desarrollo de la situación en la granja Serra, después de que su amada se sobresaltó con el primer impacto. Siguieron una serie de disparos casi ensordecedores. Fue entonces cuando Monaen corrió hacia ellos. Señorita Dean, señorita Rose, los hombres de Guas han invadido. Deberíamos ir ahora. Están armados. Y los hombres de la señorita Long no podrán resistir por mucho tiempo. Dean, ¿qué debemos hacer? Tranquila, Rose, no tengas miedo. Rose miró a su esposa, que todavía estaba tranquila, tratando de mantenerse serena para que no perdiera la compostura. Dean entonces sacó algo del cajón y se preparó para cualquier emergencia, manteniendo su mano sobre la de ella, como si estuviera lista para proteger en cualquier momento. Salgamos de aquí. La mujer alejó a su amada de la situación peligrosa, donde una confrontación directa sería demasiado arriesgada, y no quería que nadie más se perdiera en manos de dos personas crueles. Con todas las pruebas que tenían ahora, ya no había ninguna duda sobre quién era en esa familia. ¿Qué es esto? Ni siquiera te hemos saludado y ya estás huyendo, Dean, qué vergüenza. Dean dijo el nombre de quien había entrado en la casa, lo que significaba que los hombres que Long había enviado para protegerla probablemente habían sido eliminados antes de que Guaso pudiera acercarse un poco a Rose. Dean rápidamente empujó a su esposa para esconderla detrás de ella y sostuvo su arma lista para reaccionar si Guaso intentaba dañar a alguno de sus compañeras. Tranquila, Dean, ¿no crees que voy a acabar contigo ahora? Aún tenemos mucha diversión por delante. ¿Qué quieres, Guaso? Aún tienes el valor de preguntarme qué quiero después de todo lo que has hecho.
Destruiste a mi familia y dices que mi padre y yo tuviéramos que huir. Todo esto es culpa tuya. Claro que no, todo es culpa tuya. La sociedad que hiciste, yo nunca hice nada. Y ahora tú tienes que afrontar las consecuencias de tus propias acciones. No importa si llega temprano o tarde, pero al final la verdad es que Guaso está recibiendo todo al final. Esto significa que al menos el mundo todavía tiene algo de justicia. Cállate la boca. Dean tiene razón, acepta la verdad sin vergüenza. Es bueno que estés aquí, Mondain. Hace tiempo que quiero vengarme también de ti. No le hagas nada a Mondain, la dueña del bello rostro. Gritó y vio a Mondain siendo atacada por Guaso, después de haber confrontado la verdad. Luego abofeteó a Mondain en el rostro, provocando que esa persona cayera y se golpeara su cabeza contra la pared, dejándole inconsciente. Ahora que el asunto está tranquilo, finalmente puedo negociar. ¿Qué deseas? Ustedes tomarán el regalo que preparé para ti. Dean observó y evaluó la postura del otro lado, quien había dado órdenes a sus subordinados de llevar algo a la sala de trabajo. Al parecer los hombres de Wasu eran solo dos. Entonces, ¿qué te parece, Dean? ¿Te gustó el regalo que preparé para ti? Ella es... Mira, Kae. Confío en ti por encima de todo. Pero mira lo que está afrontando ahora por tu culpa. Ahora Kae estaba siendo utilizado como escudo y rehén por Wasu, y los moretones visibles en su rostro mostraban que había sido herida. Fue como si Dean hubiera apretado el gatillo y la verdadera víctima, Kae, era la primera en ser alcanzada. Pero si Wasu disparaba en ese momento, Dean tendría que disparar en su lugar. Si no fueras tonta, usarías el poco cerebro que tienes para comprender la realidad, Rose. ¿Qué estás hablando? La realidad es que Dean nunca está satisfecha. ¿Cómo se llama eso? Que quiere a su amiga, quiere a su esposa, o quiere a ambas personas. Pero como dije, Rose, tú eres la esposa y Kae es la ex. Es difícil elegir entre una persona y otra. Eso no es cierto, Rose. Dean, no necesitas explicarme, no creo en las palabras de Wasu. Solo un tonto creería lo que dice. Rose gritó enojada y en un tono fuerte porque no quería actuar tontamente ni dejarse llevar por el juego de los villanos, poniendo a Dean en una posición más difícil. Dean ya estaba haciendo todo lo posible para protegerla. Ella sabía que Dean la quería y ella también la amaba mucho. En esos momentos más difíciles, lo único que podían hacer era confiar una en la otra. Hasta ahora vas a seguir confiando en ti. Eres una tonta, Rose. ¿Quieres que te muestre algo? Tal vez entonces finalmente abras los ojos y dejes de ser engañada. Deja de hablar, Guaso, por mucho que lo intentes. No destruyes la confianza que tenemos Rose y yo. Entonces puedes encargarte de ello, ¿verdad? Si elimino frente a ti a Kae ahora mismo, ¿qué harías? No, Guaso, no le hagas nada a Kae. ¿Viste? Solo una amenaza y ya te aferras a Kae sin siquiera preocuparte por tu esposa. Kae es mi amiga, Rose es mi corazón y lo más importante, no dejaré que lastimes a nadie. Entonces negociamos, Dean. Dean miró fijamente a Wasu, quien lo observaba con una expresión dura, antes de hacer una propuesta que parecía un ataque psicológico, acompañada de una risa. Entonces elige, Kae y Rose. ¿A quién quieres? No necesito elegir. Rose es quien amo y Kae es mi amiga. Entonces, entre ver fallecer a tu amiga o a tu esposa, ¿a quién eliges? Si eliges a Rose, desaparecerá Kae. Pero si eliges a Kae, Rose va a ser la eliminada. Elige ahora. ¿Estás muda? Elige de una vez. Si les gustó el video, por favor denle me gusta. No olviden compartir el video o dejar su comentario. Cuídense mucho. Bye bye.